Indeleble. Vidas marcadas por el cáncer de mama. Bienvenidos a Indeleble, este podcast en el que hablamos del cáncer de mama y de cómo esta enfermedad marca la vida de muchas personas, mujeres especialmente. Y de la vida de una mujer precisamente vamos a hablar hoy. Es una historia que creo que es muy significativa porque es una historia de superación y de triunfo también. Hoy en Indeleble tenemos a María Jesús Naveiro Navarro. Hola, ¿qué tal, María Jesús? Hola Alejandro, muy bien, muy contenta de estar contigo. Bueno, muchas gracias por haber acudido a nuestra llamada. María Jesús o Chus, ¿cómo quieres que te llamen? Me llaman de las dos formas, pero deportivamente y entre mis amigas soy Chus. Chus, vale. Chus cumplió hace relativamente poco, 62 años, y vive en Chiclana, en su campito de Chiclana, donde siempre había querido estar, siempre había sido su sueño, ¿no? Y bueno, y lo has cumplido, ¿no? Exacto, yo decía cuando me jubile vendo el piso y me compro un chalercito en Chiclana para vivir tranquila, y como me dieron la incapacidad, digamos, pues lo hice antes de la edad que pensaba. Muy bien. Pero en realidad tú naciste en Cádiz. Sí, yo nací en Cádiz. Padre de Cádiz también, pero Sí. madre de una pedanía de Ronda, ¿no? Sí, de un pueblecito que se llama Montecorto, una Montecorto. aldeíta pequeña. Una familia, bueno, humilde, que tuvo sus necesidades, ¿no? Sí, sí, sí. Mi madre no fue nunca al colegio, ni ninguno de sus hermanos tampoco. Nada, una vida dura. ¿Vale? Trabajando desde pequeño, ¿no? Pues sí, mi madre la metió mi abuelo a trabajar con 9 o 10 años en una casa interna, 9 o 10, fíjate. con 9 o 10 años. Y tu padre, en cambio, un hombre, bueno, pues que culto, ¿no? Una familia con un poco más de medios, ¿no? Sí, Y bueno, había mucha diferencia quizás entre tus padres. ¿Cómo se conocieron? pues Porque es que mira, esa historia me gusta. sí. Ay, la verdad que la historia es bonita, porque mi abuelo era un poquito trotamundos y iba de pueblo en pueblo, de Bornos a Arcos, de Arcos a San Fernando y de San Fernando vino aquí a Cádiz a parar. Y como te he dicho, mi abuelo pues la metía interna, ella y a las hermanas, la metía interna a trabajar en una casa y digamos era la primera planta. Y en la planta baja, pues mi padre trabajaba en la cristalería Curripio antiguamente y había un hombre mayor que él que vivía en la planta baja, de donde trabajaba mi madre. Y mi padre ha sido siempre un gran lector. Iba a casa de este hombre y le dejaba libros, se quedaba allí leyendo con el hombre. Y mi madre, desde la primera planta, lo vio y a mi madre le gustó. Y le gustó que lo consiguió, vamos. Consiguió a mi padre. O sea que gracias a la lectura se conocieron, ¿no? Y sin embargo, mi madre en aquella época yo creo que leer y escribir lo mínimo, mínimo, porque no había ido nunca al colegio. Y sin embargo, mi padre sí. Mi padre estudió en La Salle, mi padre era culto, era un gran lector, eran diferentes, digamos, pero bueno. Pero no estudia tu padre después No, ninguna carrera, ¿no? porque su padre murió con 40 y pocos años, digamos. Él se quedó muy jovencito sin padre. Era el más pequeño de 3 hermanos y al morir su padre, que murió de tuberculosis. Resulta que su hermano, el mediano, contrajo también la tuberculosis en una época en la que, hombre, no había tantos medios y demás. Y se tuvo que poner a trabajar él y su hermano, el mayor, para, digamos, el hermano mediano que también tenía tuberculosis en aquella época. En aquella época la tuberculosis era mortal. Ujú. Y bueno, pues ya se casa con tu madre, se casaron prontito, ¿no? Sí, un poquito demasiado. Y, bueno, las cosas de la época y las necesidades. Se casan y se van a vivir a casa de su abuela, de tu abuela, ¿no? Sí, claro, cuando antes en una casa, no como ahora, cuando antes en una casa pues vivían 10, 11, 12 personas, vivían niños y mira, pues no faltaba sitio, todo el mundo tenía su cama.
Ahora nos parece una barbaridad. Ah, que sí, Y antes eso, 10, 12 personas viviendo en casas ya humildes, con medios humildes además. exacto. Y ya por fin con 4 años ya, o sea, los 4 años de casado ya se van a vivir a una casa propia, ¿no? Sí, le dieron un piso en la barriada de La Paz y entonces el cambio fue, imagínate, de vivir en una casa, 11 o 12 personas, a encontrarse, digamos, ellos dos, ¿no? Con una casa. Además que tuvieron a mi hermano que es mayor que yo y a mí y 2 hijos nada más. Y una casa con 3 dormitorios, 2 cuartos de baño, Era un un lujo salón, la absoluto. cocina, eso era un lujo. Eso fue un lujo total. ¿Y qué recuerdas tú de tu infancia? Yo, ¿Cómo fue tu infancia? yo la recuerdo feliz, yo bien en el colegio, mis amigas del colegio que todavía hoy estamos en contacto. Y quedamos, íbamos de cena, de merienda, a pesar de los años que han pasado, bien, estupendamente. Y otra cosa, otro detalle que recuerdo de mi hermano que protestaba porque a mí lo que me gustaba eran los juegos de niños, no los juegos de niña. Sí, A mí lo de jugar con muñecas me resultaba lo más aburrido del mundo. Yo prefería una bicicleta, prefería estar jugando a las bolas con los niños, a las latillas, a la lisma, a todo lo que era de niño. De las niñas nada más que me gustaba jugar a lo que es el cordel o el elástico. que también era un poco físico, ¿no? Era de saltar Todo, todo sí, porque yo era un poquito hiperactiva. y el deporte te gustaba Siempre, siempre. y se te daba bien. No se me daba mal, nunca se me ha dado mal. En todos los deportes que he practicado he sido muy competitiva, muy de querer hacerlo lo mejor posible y no se me ha dado mal, la verdad. ¿Qué deporte has practicado a lo largo de tu vida? Pues mira, mi primer deporte fue hockey sala, aquí en Cádiz, hockey sala. Después del hockey sala vino el karate en Carballo, que estuve con Paco Carballo, que falleció. Después hice también natación. Después también hockey hierba. Y ahora ya después lo que es el tiro con arco. Y entre medio, en grupo de baile flamenco, digamos, metida también. ¿No? Todo lo que cae en mis manos. Así de todo. Pero bueno, las necesidades también, pues fuiste dejando un poquito la práctica del deporte cuando empezaste a trabajar. ¿Eso a qué hora fue? ¿A qué edad fue? Yo empecé a trabajar muy jovencita. Yo empecé a trabajar, digamos, yo estaba en hockey sala, que entré con 12 años o por ahí en el equipo. Y con 14 años, pues me metieron mis padres a trabajar en una tienda aquí en Cádiz, en la calle Columela, lo que era Vicente del Moral. Entré a trabajar allí. Qué prontito, 14 años, claro. Digo, me faltaba una vacuna. Sí, para el certificado médico y me la tuvieron que poner porque si no, no me daban los papeles para poder trabajar. En aquella época se llamaba el tríptico laboral y me tuve que poner una vacuna. Fíjate si era jovencita. Y claro, no pudiste trabajar, ¿no? ¿Te hubiera gustado? Perdón, trabajar, estudiar. Sí, a mí me hubiese gustado Sí. estudiar administrativo por las matemáticas. Me encantan las matemáticas, me gustan, se me dan bien hoy todavía. Es más, yo entré a trabajar en Moral gracias a las matemáticas. A mí me puso en la caja, digamos, me iban llegando los tickets y demás para cobrar y demás, y cuando acabó el día se hicieron las cuentas de la caja estaba perfecta. Y en ese momento me dijo, era tus padres que arreglen los papeles que te quedan. Y era cuando te hacían fija. En aquella época no era un contrato de 3 meses ni de 6, ¿no? Sino automáticamente te hacían fija. A mí me hicieron fija. Con un día de prueba, ¿eh? Bueno, las circunstancias van mandando y eras joven, tuviste que ponerse a trabajar, pero después de 6 años tuviste que Sí, dejarlo, ¿no? Te sí. echaron. Me echaron porque me casaba y como las que habían casadas allí, decía el jefe que daban más o menos problemas por los niños y demás, que casada no me quería, que me despedía y me despidió. Claro, me tuvo que dar mi correspondiente indemnización por los años, cobré mis 2 años de paro, mis 2 años de ayuda familiar, lo cobré todo. Y con ese dinero
Me vino hasta bien, porque con ese dinero me compré un pisito aquí en Cádiz. En aquella época te lo podías comprar. Y bueno, te casas, tienes tu hija, bueno, la relación pasa por algunos baches, por alguna separación temporal y finalmente, bueno, pues se rompe la pareja, Sí, ¿no? al final se rompe. Te ves sola con 2 hijos Con pequeños con todavía, mi ¿no? hijo nada más que con mi hijo. Ajá. Me vi sola con mi hijo. Y bueno, el sueldo te buscaste un trabajo, claro, porque tenías un trabajo de empleada del hogar, ¿no? Exacto. Yo estaba trabajando en una casa a sueldo a fin de mes, pero claro, con lo que me pagaba no podía yo costear los gastos de la casa, un niño que en aquella época tenía 11 años, no, era un imposible. Entonces, pues lo que hice fue echar currículum y a todas las personas que conocía, pues darle currículum. Y un día me llamaron por teléfono y me dijeron que tenemos un currículum tuyo. Le dije, sí, pero ¿de dónde me llamas? Porque yo currículum he entregado todos los que he podido. Y me dijeron de una empresa de limpieza. Ha llegado tu currículum aquí a nosotros para verte, hablar contigo y demás. Y hablaron conmigo y me pusieron, digamos, a hacer una sustitución de una que pidió las vacaciones, 15 días. Y pobrecita ella, ¿no? Pero la gente estaba más contenta conmigo que con ella y a ella la despidieron y a mí me hicieron fija. Y bueno, por fin ya tenías cierta estabilidad económica, tenías doble Sí, trabajo, sí, ¿no? Por sí. la mañana y por la Sí, tarde. porque como empecé a trabajar de limpiadora, pero por contrato, no me atrevía a dejar la casa que yo tenía, digamos, a sueldo a fin de mes. Y no me atrevía, la verdad. Entonces, pues estuve trabajando en las dos cosas, hasta que ya, digamos, lo que es la empresa me hizo fija. Al hacerme fija, ya me vi con una estabilidad, digamos, con una seguridad, y ya dejé la casa en la que trabajaba. Me quedé con la empresa. Y bueno, también había recuperado cierta estabilidad sentimental, tenía una pareja y ahí ya, con 53 años, pues se cruza ya el cáncer en tu vida, ¿no? Sí, Cuéntame cómo fue eso. se cruzó. Pues nada, yo fui en el mes de octubre del 2016 a la Plaza de las Tortugas, porque con la carta esa que te mandan, donde dicen que tienes edad, ¿no? De hacerte tu mamografía y demás. Y yo fui. Eso fue en octubre del 2016. Y en mayo del 2017, pues me llaman por teléfono y me dicen para ir al día siguiente al Puerta del Mar, a la consulta 78, ¿no? De radiología y demás, para hacer una ampliación del estudio. Y yo fui tan tranquila porque, hombre, después de 7 meses no... 7 meses desde la mamografía del Desde la problema. mamá, sí, Son una barbaridad. pues a los 7 meses me llamaron a mí. Sí, Y te hicieron estudios complementarios, ¿no? sí, yo fui súper tranquila, vamos, yo iba como la que se va a tomarse un café con una amiga, tan tranquila porque, hombre, después de 7 meses no, esto es una tontería, ¿no? Y no era una tontería. Fui y cuando salí de allí, de la consulta, salí con el papel de la biopsia. Y ya tú ahí, sabiendo que te iban a hacer una biopsia, ya te preocupaste, claro. Sí me preocupé, pero tampoco, mm, digamos, yo no le veía las orejas al lobo, digamos, tampoco. No estaba yo demasiado ahí asustada, ni mucho menos con lo de la biopsia. Además, estaba convencida que la biopsia, que sí, que me la iban a hacer, ¿no? Pero que no iba a decir nada del otro mundo. Y cuando te preocupas de verdad, cuando te llevas el disgusto. Pues me llevo el disgusto, de primera no me lo llevo porque a mí me tocó Isabel Serrano, que eso es una maravilla, Ujú. me encanto. Y bueno, y Soraya, que me tocó también como radióloga, que vamos, increíble el trato. En un principio a mí me dijo Isabel Serrano que por el tamaño que tenía y demás, que me iban a quitar lo que es el cuadrante.
y que después me darían radio y demás, y pues, tampoco estaba yo ahí demasiado asustada, ¿no? Ujú. Pero antes de la operación, él quería, digamos, asegurarse del tamaño y demás antes de abrir, y me mandó una resonancia con contraste. Y cuando me llama para los resultados de la resonancia con contraste y me dice que es más grande de lo que sale en la ecografía, y que como es más grande, pues que en vez del cuadrante que me tienen que quitar el pecho. Ahí sí, ahí ya sí. Ahí sí, en ese momento sí. Porque pensabas que, bueno, que podía ser peor de lo que te habían Hombre, si dicho. te dicen que te tienen que quitar el pecho entero, mm, ya Claro. ahí ya tú no ves todo negro. Pensando toda la vida desde los 14 años trabajando Exacto. y ahora, Sí, además, como yo decía, digo, si yo llevo toda mi vida nada más que trabajando, luchando, sacando casa, sacando a mi niña adelante, que no había disfrutado yo de nada, sino trabajar, trabajar, responsabilidades, problemas, solucionar problemas, que hasta el cáncer esa había sido mi vida. tenías tu pareja de nueva a tu lado, que Sí, sí, tenía a mi pareja en ese momento, la verdad, que él vivía en su casa, yo vivía en la mía, pero cuando me dieron el diagnóstico y dijeron lo que había, se vino a mi casa a vivir, vamos, para estar a ujú, mi lado en esos momentos. muy importante tener apoyo al lado, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Y bueno, te opera, te quita la mama, te la reconstruyen, ¿verdad? Sí, me pusieron el expansor, después me lo quitaron, me pusieron mi prótesis, tengo una prótesis, Y bueno, te dan la incapacidad, ¿no? y me dieron la incapacidad total permanente. Exacto. Y es cuando ya decidiste pues cumplir tu sueño, ¿no? De irte a Chiclana, ¿no? Exacto. Digo, cuando yo vi el mensaje en el móvil de que la tenía concedida, digo, ya tengo yo el piso a la venta. Y ya me estoy comprando el chalercito en Chiclana. Un poquito antes de lo que Sí, imaginabas, sí, pero bueno, sí, ¿no? sí. Pero cumplí mi sueño, lo cumplí, la verdad. Y ya justo después os casáis, ¿no? Sí, después de comprarlo y de instalarnos allí a vivir, pues nos casamos por notaría. Muy bien. Y pasaste el COVID allí. Esto es casi como una luna de miel allí forzada, ¿no? Tú imagínate, Alejandro, nos instalamos a vivir allí en junio y en marzo todo el mundo confinado. ¿Qué confinamiento hice yo en 1000 metros cuadrados de terreno, una casa con chimenea, con jardín? Recién casada. ¿Yo qué confinamiento hice? Yo estaba más a gusto que nadie. La verdad, yo lo digo. Qué bien, bueno. Pues sí, pues siempre no es lo mismo en otras circunstancias, claro. Bueno, y me contaste que durante el ingreso habías hecho amistad con una paciente justo en la cama de al lado, en tu Sí, habitación, sí, ¿no? sí, sí. Y cuéntame algo de esa persona. Mira, pues a mí me tocó la puerta del cuarto de baño, que conste, y a ella la de la ventana. Y a mí me hicieron la mastectomía, por ejemplo, hoy, y a ella al día siguiente. Y digamos, ella y yo conectamos muy bien, pero la familia, tanto la suya como la mía, también conectaron bien. Súper buenas personas, Conchi. Y da la casualidad de que ella es de Chiclana. Y ella, la verdad, que cada vez que tenía que venir a revisión a Cádiz, quedábamos, porque nos dimos los números de móvil y nos veíamos. Y cuando yo me fui a vivir allí a Chiclana, pues se lo dije a ella, ¿no? Que estaba allí en Chiclana viviendo. Y ella estaba ya en el tiro con arco. Y fue la que me dijo que te mandó la ubicación al móvil, porque no vienes y pruebas cómo es, que ya verás que te gusta. Y yo dije, bueno, pues voy a ir a ver cómo es esto, el tiro con arco. Tú nunca habías tirado con arco, ¿no? No, es que yo no había visto en mi vida un arco, nada más que en la tele. ¿Y sabías cómo usarlo? ¿Sabías las reglas? Yo no Yo, sabría decirte ahora mismo. ni idea, vamos, nada, cero. Ya te digo que cuando me lo pusieron en la mano, yo decía, ¿yo hago qué hago con esto? Ya me lo explicarán, ¿no? Porque no tengo ni idea. Pero bueno, a ti te habían gustado siempre los deportes y tú te lanzaste, ¿no? Hombre, claro, era otro reto. Más, al principio, imagínate, al principio tú tiras una flecha y te puedo asegurar que la flecha da a 3 o 4 metros de donde está la diana.
Eso es increíble el principio. El principio tú no atinas ni a la de 3, pero tú te propones de que tienes que dar cada vez más cerquita de la diana, que después que tienes que dar la diana y después que, como va por colores, ¿no? Pues primero te propones dar en el negro, después dar en el azul, después que tienes que dar en el rojo y después te propones dar en el amarillo, que es el centro de la diana. Y yo constante, 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 hasta que daba en amarillo, más que en otros colores. ¿Cómo se llama el club? El club es el Club Arqueros de Chiclana. ¿Y tú participabas como una tiradora más o hay una sección especial para mujeres de cáncer de mama? Sí, yo, digamos, pertenezco a la categoría Arco y Salud. Todas las mujeres del cáncer de mama, tanto con linfedema como sin linfedema, entramos en la Federación Española y en la Federación Andaluza como en la categoría Arco y Salud. ¿Y tú en ese momento físicamente cómo estabas? Porque yo he probado una vez, he tocado un arco porque me lo trajiste una vez a una de las charlas que tuvimos y yo no podía tensar eso es durísimo. ¿Cómo estabas tú físicamente como para hacer ese esfuerzo? Hombre, yo cuando empecé con el arco, la mano te tiembla mucho, porque además el arco se sujeta con el brazo que tienes afectado, porque las vibraciones al soltar la flecha son un beneficio para el brazo, tanto para las mujeres que tienen el linfedema como para las que no lo tienen, Para para prevenirlo, evitarlo, ¿no? para prevenirlo, exacto, las vibraciones. Y a mí me temblaba la mano. Ya a lo mejor tiraba 3, 4 flechas y entre el peso del arco, o me cansaba, la verdad. Al principio te cansa, entre que no das en la diana, que te tiembla la mano, que el arco que te pesa mucho. El principio es así, Frustrante, ¿no? hombre, pero como si tú eres una persona persistente y tú insistes, insistes, lo consigues Y seguro. tú lo eres, ¿no? Yo sí, yo sí, yo sí. Se te da bien, no solo te va gustando y eres persistente, sino que se te da bien, ¿no? Sí, ellos vieron algo en mí, vieron algo. Además, cuando ya, digamos, empecé ya con la técnica, perfeccionar la técnica y ya, digamos, prácticamente casi todas las flechas daban en el amarillo y como eso va por puntuaciones, pues yo sacaba unas puntuaciones bastante buenas, digamos, y entonces ya ellos por las puntuaciones que yo estaba sacando, ya más o menos ellos algo veían en mí. Y tú llegas a un punto que dices, bueno, que me presten el arco de aquí está muy bien, pero yo quiero mi arco, quiero federarme, quiero Sí. competir, ¿no? Sí, fui la primera que dijo, yo no quiero seguir tirando con el arco del club, porque hombre, están bien, pero no son una gama buenecita. Y yo quería mi propio arco, y entonces pues al final me hice con mi propio arco. Yo dije que quería entrar en competición, que yo quería, digamos, mm, como una persona, como cualquier otra persona, como iban, digamos, los arqueros de otras categorías del club, también. Quería, igual que ellos, igual que los hombres y las mujeres de otras categorías. Yo quería competir y entonces, pues, me federé. Me federé por primera vez me federé en octubre del 2024. Me federé por primera es la primera federación mía. Y en enero del 2025 quedó campeona de Andalucía. Y en febrero del 2025 quedó campeona de España. A los pocos meses de estar federada, vamos. Eso vamos a hablar ahora porque por eso decía que era una historia de triunfo, porque la verdad es que, bueno, te has superado después de la enfermedad y encima, pues con mucha constancia, como estábamos diciendo antes, has Sí, conseguido triunfo en el arco. Me has hablado antes de los beneficios de la vibración sí. que produce el arco sobre el brazo. ¿Qué otros beneficios has visto tú, no solo en el tiro con arco, sino estar en un grupo de mujeres que practican el arco, que se reúnen y que viajan a las competiciones y todo eso? Los beneficios psicológicos son muy importantes y como beneficios psicológicos hasta, vamos, te lo dicen todas las compañeras. Además, nosotros cuando vamos a alguna competición o vamos a algo, es, digamos, una escapada de amigas que lo que van es a pasar un fin de semana juntas
y a pasarlo lo mejor posible. Hombre, y a tirar también con el arco, ¿no? Que nos gusta, pero más bien vamos pensando en pasarlo bien. Una especie de terapia de grupo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y como sois todas mujeres de cáncer de mama, habláis Todas, de, todas, de todas, vuestra todas, situación, de todas. vuestros Sí, sí, problemas, de todas. vuestros miedos. Sí, además a la que le toca la revisión, porque cuando no le toca revisión a una, le toca revisión a otra. Las cosas como son. Y, y somos un grupo, la verdad, que muy, muy, muy bueno. Y encima un deporte que se practica en sitios abiertos, a veces al aire libre, ¿no? Que es relajado, que permite la concentración, ¿no? Eso que tiene que ser también otras ventajas, ¿no? Sí, porque el tiro con arco lo que pasa es que tiene 2 temporadas. Tiene la temporada de invierno y la temporada de verano. La de invierno es en sala, en pabellón, y la de verano al aire libre. Y eso es en el Novo. La verdad que el Novo es un sitio espectacular, es precioso. Y nos vamos, echamos el ratito, una lleva dulce, porque allí hay para tomarte el cafelito también. Y tomamos cafelito, los dulces, y entrenamos, ¿eh? Que conste que entrenamos Hombre, también, ¿eh? para ganar competiciones, o entrenas, ¿eh? No hay otra, ¿eh? También entrenamos. Pero también es verdad que nos reímos mucho, ¿eh? Que lo que no se le ocurre a una, se le ocurre a otra, ¿eh? Es risoterapia total. Y bueno, ¿cuánto entrenas a la semana? Pues bueno, ahora mismo estoy de baja deportiva, porque me lastimé un hombro, digamos, ahora estoy de baja deportiva. Pero cuando, digamos, estoy digamos, en la fase, digamos, ya de alta, pues los entrenamientos son los martes, jueves y viernes. Pero como aparte también ya somos socias, nos federamos, nos hicimos socias, digamos, del club, al ser socias podemos ir al Novo mm, de lunes a domingo a la hora que queramos. O sea que yo puedo ir por mi cuenta un martes por la mañana, un lunes por la mañana, cuando yo quiera. Cuando yo quiera puedo ir. O sea, que vas mínimo 3 veces a la semana y a Sí, veces alguna vez. pero por ejemplo, cuando estaba cerquita del campeonato de España, como ya era socia y demás, sí que me lo tomé un poquito más en serio y un poquito más cabezota, por Ujú. decírtelo de alguna manera. Y hasta lloviendo he ido, ¿eh? He ido hasta lloviendo a entrenar. Claro, lo que te decía antes, sí. Ganar competiciones importantes solo se hace si uno es persistente, claro. Bueno, empiezas a competir, porque tú ya habías dicho que querías competir, y empiezas a ganar. Al Sí, principio competiciones locales, ¿no? sí, al principio eran la mayoría aquí en Chiclana, después también en Sanlúcar de Barrameda, en Huelva, también he ido a Huelva, y son torneos así que hacen los clubes, digamos, ¿no? Como el torneo de la Manzanilla o el Colombino de Huelva, y a todos, a todos, no me pierdo ni uno. ¿Y en qué momento planteas al club presentarte al andaluz o al nacional? Pues al de Andalucía lo tuvimos fácil porque el campeonato de Andalucía en sala se celebró en Chiclana este año. Y entonces lo tuvimos fácil, porque nos habíamos federado en octubre y en enero era el campeonato, porque hay que estar federadas, tienes que tener tu licencia. Y allí que participamos, el oro. El oro, Sí, andaluz, sí, en tu categoría, en bueno. mi categoría, sí. Y luego a un tiro de piedra estaba el nacional, ¿no? En febrero. Y dijisteis de presentaros. ¿No tenías miedo? ¿No decías tú esto ya es mucha tela o no? Ah, y nosotras, una de nuestras, vamos, del grupo, Ignasi, pues conoce a un hombre que alquila furgonetas y demás, y allí que fue, a ver, ¿cuántas vamos ahí? Y alquiló una furgoneta de 9 plazas y nos fuimos 7 al Campeonato de España en Manzanares, en el Manzanares Arena. Y nos fuimos 7, pero teníamos que llevar un técnico, es obligatorio. Y vino el técnico también con nosotras, pero que nosotras no teníamos ni idea de cómo iba la cosa, de nada, porque a nivel nacional no habíamos ido nunca.
Y lo que íbamos era a ver cómo era. Tú sabes que la curiosidad es muy mala. Mm. Lo que teníamos era mucha curiosidad de ver cómo era lo del campeonato de España, conocer también arqueras de otras comunidades, mm, y pasar un fin de semana, pues, juntas, ¿no? Todas, Claro, a pasarlo bien, una aventura. una aventura. ¿Cuántas mujeres competían de toda España en ese campeonato? 78. Y bueno, pasáis el primer corte, ¿no? Es que de las 78, porque la categoría Arco y Salud está dividida en dos, en AS1, que son mujeres con linfedema, y AS2, que son mujeres sin linfedema, que es mi caso. Y en la categoría de con linfedema, digamos, solo había 26 arqueras. Y el corte lo pasaban 32, entonces pasaron directamente a las eliminatorias. Pero de mi categoría, de la de sin linfedema, había 52 arqueras y solo pasaban 32. Y entonces de sin linfedema íbamos 5 y las 5 nos clasificamos. Pasasteis, ¿no? Sí, se quedaron 20 arqueras fuera y entre esas 20 no estábamos ninguna de nosotras. Y eso ya se celebró como un triunfo, ¿no? Mira, que sí celebró. Como habíamos alquilado apartamentos y demás, pues como nos habíamos clasificado todas, pues ¿qué hicimos? Que nos fuimos a comprar cositas y a comprar Riberita del Duero, cervecita, y nos metimos en uno de los apartamentos y entre una compañera, Maricari, y yo, cogimos la botellita de Ribera del Duero, nos la bebimos entre las dos. Otras bebieron cerveza. Bueno, celebrando la situación, la victoria, haber pasado la clasificatoria, ¿no? Claro, ¿Que no sí. pensabais que vaya a No. pasarlo, qué? Que nosotras que vamos a pensar que de 52 arqueras nosotras nos íbamos a clasificar. Nosotras pensábamos que de las 20 que se quedaban fuera, nosotras 5 íbamos a ser de esas 20. Y nos clasificamos, lo celebramos. Hasta la 1 de la mañana, celebrándolo. Y al día siguiente competíais. Sí, al día siguiente teníamos que estar a las 8 de la mañana en el Manzanares Arena para las eliminatorias. ¿Y el técnico, el entrenador, qué decía? No podía con vosotras. Él se enteró después, ¿no ve que él no se quedó en los apartamentos? Él tiene una autocaravana y se fue en la autocaravana con su mujer. Entonces él no se enteró de nada. Él no sabía que nosotros estábamos de juerga en uno de los apartamentos todas metidas hasta la 1 de la mañana y que nos teníamos que levantar a las 7. Bueno, aún así, fuiste de la siguiente eliminatoria y tú la pasaste. Ya ahí van cayendo, ¿no? Y ahí van cayendo En ya. octavos igual, y tú te vas quedando, y van cayendo, y en cuarto, y en semi. Y cuando te das cuenta estás en la final, ¿no? No, yo no me di cuenta. No te diste cuenta. No, yo no me di cuenta de que estaba en la final. Yo, como eso va por números de diana, ¿no? Claro, yo ganaba una eliminatoria. Le preguntaba a mi técnico, que es el que se encargaba de comprobar. Yo le decía, Jesús, ¿y ahora en qué diana me toca? Y él me decía, en la 11, en la 14. Y allí que iba yo con el arco. Ganaba esa eliminatoria. Jesús, ¿y ahora dónde? En esta, en aquella. Y total que ya en una de estas, ¿no? Imagínate la fecha de tirar flecha que yo me había dado, porque ten en cuenta que era 16avos, octavos, cuartos, semifinales, y en una de estas le pregunto, le digo, Jesús, ¿yo ahora ya a qué paso? Porque yo no sabía si iba por cuartos, si iba por semifinales. Yo no tenía ni idea de por qué iba. Y me dice, ¿tú has pasado a la final? ¿Tú ya tienes la plata? Y yo, ¿qué? ¿Que yo ya soy plata? Claro, tú eres plata. Y yo, yo pegando allí salto. Qué bien, qué bueno, soy plata. Y él, no, 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 no. Pero tú tienes que pelear por el oro. Y yo, que sí, yo peleo por el oro, pero yo ya soy plata. Sin plata. Que me quiten ya esto. Hombre, a ver, ya soy plata. Y nada, con una de Baleares, una arquera de Baleares, porque en Baleares es una comunidad que el tiro con arco es fuerte, digamos, es un deporte que se practica mucho. Y me tocó con una arquera de Baleares, yo en mi burbuja, tranquila, muy bien. Burbuja, ¿por qué no dices? Porque yo cuando estoy en competición somos, digamos, mi arco, mi flecha, mi diana y yo. No hay nadie más. A mí, digamos, el ruido, el jaleo, la presión que te quiera meter
tu rival porque te intentan meterte presión, quieras o no quieras, sobre todo porque llevan más años que tú, tienen más experiencia, tú vas de novata y yo me meto en mi burbuja. Y somos mi arco, mi flecha, mi diana, yo y el resto ya ha terminado. Y me puse a tirar flechas. Claro, cuanto mejor lo estaba haciendo yo, más nerviosa se estaba poniendo. Y peor lo estaba. Teníamos un audio Sí. del momento de las últimas tiradas y los resultados cuando ya, bueno, pues consigues el triunfo y consigues el oro. Vamos a ponerlo a ver si lo podemos escuchar. De S2. Primer set que ganaba Teresa por un punto, el segundo lo ganaba María Jesús por un punto, el tercero lo ganaba María Jesús por un punto, ahora empató a 29, el cuarto, perdón. 5-3 para María Jesús, le valdría el empate a la andaluza. Ahí tenemos con las imagen abajo, es un 10 para María Jesús, lo vemos en la imagen de la derecha, esas dianas. Es un 9 para Teresa, de momento sigue dando pequeños pasos la andaluza hacia la medalla de oro. Ahí está, bueno, si repite 2 10 más, será campeona del trofeo nacional receta. Vamos con la segunda flecha de ambas. Otro 10 para María Jesús, que está intratable. Vamos, la flecha de Teresa se le va a la derecha al 8, se le está escapando. Lo mira ahí con su técnico diciendo, esto no va a ser difícil, por no decir imposible, sobre todo porque María Jesús viene del puesto 12 de la fase clasificatoria. Está demostrando en eliminatorias que está a un nivel altísimo. Última flecha para ambas arqueras. 10-10-9 para María Jesús, que se va con el campeón del trofeo. Y ella súper expresiva, tanto ella como sus acompañantes. Ahí tenemos con su técnico. Vamos a acompañarlas y luego viviremos la fiesta. Respira la arquera del Club Arqueros de Chiclana, que se va a coronar medallista de oro el Trofeo Nacional Refeta de Salud. Ahí tenemos 10-10-9. Vaya tirador de María Jesús por parte de Teresa. Por lo menos se da gustazo acabar con un 10. 10-9-8. Final que queda resuelta. Bueno, qué momento, ¿no? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Pues si te digo la verdad, me sentí en la cima del mundo. Porque de ir a pasar un fin de semana con las compañeras, de juerga y pasarlo bien y de por curiosidad, a ser una novata, que de Andalucía nunca había habido representación en el Campeonato de España. Nunca. Nunca. La primera vez que Andalucía se trae el oro, el mío. Por cierto, nos has traído las medallas Sí. y las he visto, la de Andalucía y la de España, sí. chulísimas, y pesan una barbaridad, ¿eh? La verdad que pesan mucho. Mira que si fuesen de oro de verdad. Ay, bueno. Y era un sueño cumplido, claro, tú no te imaginabas una cosa así. No, para nada. En ningún momento pensé que yo iba a quedar campeona de España. Para nada, de verdad que sí. Para nada. Y en ese momento, no digo justo en el momento, pero en fin, cuando ya te lo dan y tú pensaste, ¿te acordaste de tu enfermedad, del cáncer de mama o no? No, la verdad que no. No me acordaba del cáncer de mama. Y durante la competición, que todas erais mujeres de cáncer de mama, estabais todas a competir y ahí no había diferencia ni había enfermedad, ¿no? No, y mira que había arqueras de todas las edades, ¿eh? Porque había, digamos, con que se veían que lo que tenían eran 30 años, arqueras con 30 y pocos años, pacientes del cáncer de mama, ¿eh? Había arqueras muy jóvenes, la verdad. Y bueno, claro, medios de comunicación, tu club divulgando las increíbles noticias, recepciones, personalidades que te dan la enhorabuena, en fin, ahora entra toda una vorágine, ¿no? Sí, la verdad que sí, que me recibió el alcalde de Chiclana, la delegada de la mujer, la delegada de deporte. Después se hicieron no sé cuántas grabaciones, ya no me acuerdo. Allí en el Novo también. Y vino, digamos, después una serie, digamos así, de que había quedado campeona de España. Fue impensable. Qué bien, qué Sí. alegría. Ah, te Bueno, quiero contar otra cosa. cuenta. El año anterior, el número de participantes de las dos categorías
¿no? Con linfidema y sin linfedema fue de 39. Y este año que he ganado yo, que había duplicado el número de participantes a 78. O sea, que quedé campeona de España el año que se había duplicado el número de participantes a 78. O sea, que era más difícil. Más difícil. ¿Cuántos trofeos tienes ahora mismo en total? Yo no me acuerdo. Yo tengo del trofeo tengo de la manzanilla, tengo del asirio, tengo del colombino en individual y en grupo, tengo el provincial al aire libre. Es que yo ya no me acuerdo. Tengo unas cuantas medallas y unos cuantos trofeos. Pero me tendría que poner a contar las medallas y a contar los trofeos. Yo no me acuerdo. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Para qué? Pues nada, pues a seguir, ¿no? Intentando volver a ser campeona de España, ¿no? Sí, ¿no? Y de Andalucía. ¿Cuándo será la primera? ¿También a primeros de año? ¿Febrero, marzo? En enero es el de Andalucía. Este año es en Jaén. En febrero es el de España, que es en Toledo. Pero ya te he dicho que tengo un brazo lastimado y entonces es muy difícil que yo pueda participar, pero sí podré participar cuando empiece la temporada al aire libre. Ahí sí podré ir al Campeonato de Andalucía y al Campeonato de España al aire libre. ¿Dará tiempo entonces a que estés recuperada? Mira, tú parece que no me conoces. Ya te lo contaré yo, ¿verdad? Yo haré todo lo posible porque mi brazo esté en condiciones y esté bien. Además, conozco al traumatólogo que me va a operar, ¿no? Y él hasta se ríe porque le digo, cuando me opere el brazo me lo tiene que dejar como el de Robocop, ¿eh? Me lo tiene que dejar mejor que antes. Qué bien, qué bien. Pues me encanta, es una historia, me parece que preciosa de eso, de superación. Cómo la práctica del deporte aumenta la autoestima, cómo hace que, Sí, la verdad que sí. cómo ayuda al grupo además en el que estás integrada, perfectamente integrada, cómo ayuda, ¿no? También, como decíamos, una especie de terapia de grupo donde os apoyáis mutuamente, mujeres que han pasado por lo mismo que tú. Bueno, ya nos irás contando como tus próximos éxitos, porque estoy seguro que esto no va a acabar aquí con el campeonato nacional. ¿Hay alguno internacional? No, hasta la fecha no. Hasta la fecha la Federación Española solo, digamos, se queda, digamos, la categoría Arco y Salud se queda en España. Supongo que ya más adelante, porque Habrá que crearla, ¿eh? no, Para que la gane. no la crea. Escucha, que yo soy capaz de presentarme y ganarla, que yo soy muy, muy competitiva. Hombre. Pero yo creo que sí que se terminará siendo el europeo. Además, por desgracia, ¿no? Cada vez son más las mujeres que hay con cáncer de mama. ¿Y qué pasa? Que eso hace que también cada vez haya más arqueras, digamos, de la categoría Arco y Salud. No paran de entrar en los clubes, digamos, mujeres del cáncer de mama. No paran de entrar y no paran de entrar. Y entonces, pues, cada vez la categoría Arco y Salud es más numerosa, la verdad. Bueno, sabemos que el deporte tiene múltiples beneficios para todo el mundo, Sí. pero para las mujeres de cáncer de mama en particular, Sí. porque disminuye los síntomas de las secuelas físicas y emocionales que deja la enfermedad y los tratamientos. Tú eres un magnífico ejemplo de todo esto, ¿no? Muchas gracias. Tu historia, como decía al principio, es una historia de superación y cómo el deporte sirve también de terapia, de tratamiento para el cáncer. Totalmente. La persona o la mujer que sea, digamos, que haya practicado antes otros deportes, que le haya gustado, que pruebe el tiro con arco porque es un deporte que engancha, es que te engancha muchísimo. Ya te lo he dicho, yo tengo que probarlo. O cuando ¿Alguna vez te presto mi arco, porque tú has visto que mi arco es el más chulo del mundo. Yo quería decir también otra cosa, animar a las mujeres de aquí de Cádiz, digamos, de cáncer de mama, animar también a las de Puerto Real, digamos, porque yo entiendo que Chiclana, digamos, las combinaciones y demás, pues son un poquito más complicadas, pero que en Puerto Real está el Club Arqueros Bahía, que nada más que hay que cruzar el puente de la Pepa. Y ahí está el Club Arqueros Bahía, que lo pueden buscar en San Google y lo van a encontrar y lo tienen pues a tiro de piedra, cruzando el puente de la Pepa
tienen para poder tirar al arco. Tienen un club muy, muy bueno y muy cerquita. Qué bien, qué bien. O sea que más fácil, imposible. Y yo también soy socia del Club de Bahía de Puerto Real, también entreno allí. Así que si se animan, las veo por allí. Las vas a ver allí. Las veo allí en Puerto Real. Bueno, vas a ser ejemplo para muchas mujeres. Seguro que ayuda a muchas y por eso te tengo que agradecer que nos cuentes tu historia aquí, que nos hayas contado tu historia aquí. Y yo te doy las gracias a ti por darme la oportunidad de ayudar un poquito, colaborar un poquito con las mujeres pacientes de cáncer de mama a que vean que se puede llegar lejos, ¿eh? Se puede llegar lejos después del cáncer de mama y de una mastectomía, como tengo hecha yo. Exactamente, y aunque no todas van a poder ganar el campeonato de España, pero yo creo que eso, solo estar en un grupo integrada, entrenar todos los días, tener un fin, una meta, que te suba el ánimo, la autoestima, que te veas que todavía sirves para lo que quieras hacer y practiques deporte, pues yo creo que eso es magnífico. Y más el tiro con arco, porque el tiro con arco es un deporte que no tiene edad. Puede practicarlo desde una niña de 8 o 9 años hasta una señora que tenga 80 y tantos años, pero se encuentre bien físicamente. No tiene edad el tiro con arco. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias por a ti, estar aquí. Alejandro, siempre. Muchas gracias también a Eva Repeto y a Juanjo Ruiz por ayudarnos en la parte técnica. Gracias como siempre al Colegio de Médicos y a todos los que nos seguís, nos escucháis en este podcast. Yo soy Alejandro Utó, ya lo sabéis, y esto es Indeleble, vidas marcadas por el cáncer de mama. Hasta el próximo episodio.